y hablando y conversando, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. Si uno no sabe de historia, obviamente no sabes nada, ¿no? Nadie puede ser tan arrogante de creer saberlo todo si no sabe lo que lo que ha acontecido anteriormente. Es como ser hoja y no saber que forma parte del árbol. Es bastante irónico, ¿no? La historia de la anatomía, pues, va desde los principios, desde la que aparece el hombre, aparece, pues, obviamente, el estudio de la anatomía. Sin embargo, no es solamente hasta los años de la Edad Media, en pleno oscurantismo, donde empezamos a denotar algunas características de la curiosidad por querer saber cuál es nuestra composición anatómica, ¿no? En la historia de la anatomía van a ustedes a encontrar un antes y después de Cristo, ¿no? Como nosotros lo tenemos claro. Ustedes saben muy bien que la era humana está dividida en dos, ¿no? Así les guste o no a las demás religiones, la era humana está dividida por un señor que se llama Jesús o Cristo y ha dividido pues nuestra historia en un antes de Cristo y después de Cristo, si se han dado cuenta, ¿no? Entonces, así está catalogada nuestra historia. De igual manera, la anatomía tiene un antes y después de Vesalio. Ojo con eso. Vesalio es el padre de la anatomía moderna y un antes de Vesalio y después de Vesalio, de Andrea Vesalio, es obviamente el padre de la anatomía. Galeno no deja, obviamente, de tener su connotación, pero conforme vamos viendo en las diapositivas que vamos a ir pasando, nos vamos a ir dando cuenta cuál es la importancia de conocer la historia de la anatomía para poder saber dónde me ubico, ¿no? ¿Dónde me ubico? Entonces esta imagen lo que nos da a ver claramente que estos cuatro personajes, o cinco personajes que están ahí, están con ropa pues de sacerdotes, ¿no? La religión tuvo que ver bastante en el avance o en el detenimiento del conocimiento de la anatomía como ciencia, ¿no? En realidad la religión pues fue, fue un obstáculo, ¿no? En la Edad Media para poder avanzar en conocimiento y más aún en anatomía. Y si nosotros nos damos cuenta, según lo que vemos ahí en esta imagen, es cómo se hacían pues las necropsias, porque ya no hablamos de autopsias, ¿ah? Por favor, quitemos ese término también de de nuestro vocabulario, porque no podemos hablar de autopsia, ¿no? Autopsia que dice auto, yo mismo me abro, yo mismo me diseco, yo mismo, no. Se llama necropsia, ¿no? El arte obviamente de abrir, de cortar, de seccionar seres muertos, con el fin obviamente de buscar más conocimientos para la ciencia. Entonces la religión pues obviamente ha sido un factor fundamental siempre en cuanto a conocimiento, ¿no? La anatomía obtuvo sus fuertes descubrimientos bien establecidos en Grecia, ¿no? En la edad antigua, pero de hecho el primer registro de su estudio que tiene el hombre inició con la edad de piedra en el año 3600 antes de Cristo, ¿no? Ya teníamos ya nociones, ojo, las trepanaciones craneanas no solamente son un mero hecho combativo o guerrero, sino también son métodos de curación y de conocer obviamente la anatomía a partir obviamente de de la intervención quirúrgica del cráneo. No solamente se vio en América, también se vio en Europa, en otros lugares, ¿eh? Pero ojo, tenemos nosotros ya de antemano conocimiento de ello, ¿no? En la prehistoria encontramos al hombre de Cro-Magnon, quien aprendió a tratar heridas en animales, así como realizar preparaciones animales de diversos tamaños, ¿no? Esto se ven en los utensilios del hombre de Cro-Magnon, ¿no? Las piedras trabajadas con filo, ¿no? Entonces, eso nos llama ya a entender que ya el ser humano, como le gustaba investigar, ¿no? Saber de qué estaba compuesto. Hubieron varias teorías, ¿ah? Vamos a ver las teorías de los griegos de los humores, ¿no? Que pensaban que todo estaba en función a la bilis, a la sangre, a la flema, ¿no? Y otros fluidos del cuerpo. Pero vamos a ir poco a poco adentrándonos. Ya en la edad de bronce, en la India, fue la principal fuente de conocimientos anatómicos, empezando a repartir sus enseñanzas con el pasar del tiempo hacia la China, el Medio Oriente y África. Eso sí, en la historia, la anatomía tiene dos componentes que hay que ser claros, en el occidente y en el oriente. En el occidente, que es lo que nos corresponde a nosotros como latinos y anglosajones,
la iglesia pues marcó un antes y después de la Edad Media. Pero en el Oriente no. En el Oriente fue muy distinto, ¿no? El avance anatómico y el avance del conocimiento de la fisiología humana fue más grande, fue más acelerado, ¿no? La religión no fue un obstáculo para poder entender el funcionamiento del cuerpo humano. Las primeras descripciones anatómicas son egipcias, sí, es que ser sincero. Los egipcios hicieron unas descripciones muy bonitas, obviamente que podemos verlos en los diferentes mortuarios, y la forma de embalsamar también es privilegiada, que muestra, ¿no?, la calidad de la ciencia egipcia, ¿no? Cómo podían ellos mantener, o por medio del embalsamiento, totalmente el cuerpo humano, que hasta el día de hoy todavía lo manejamos, ¿no? El formol, por ejemplo, el formaldehído y el retiro de las vísceras. Esa es una parte importante de los egipcios, ¿no? ¿Por qué? Porque la descomposición del cuerpo humano está en función a las vísceras. O sea, más rápido se descompone un cuerpo si tiene dentro, pues, las vísceras, ¿no? Es igual como cuando vemos un pollo, ¿se han dado cuenta? Y si no retiramos las vísceras, obviamente rápidamente se descompone. Y eso hay que tenerlo en cuenta al momento que alguno pase por medicina legal y se sabe muy bien que hay que retirar vísceras. Y cuando hablo de vísceras, pues no solamente hablo de los órganos intratorácicos o intraabdominales, también del cerebro. Ojo. Eso es importante, ¿eh? Es importante porque los egipcios tenían la idea de que nos íbamos a otro mundo y teníamos que llevar todo. Inclusive, ellos también, cuando moría el faraón o moría alguien en una clase privilegiada, se iban todos con él, hasta su servidumbre, ¿no? Se iban con él. Otras descripciones tenemos de Hipócrates, Aristóteles, que son obviamente representantes de la cultura griega, donde vamos a ver los humores. Galeno. Galeno fue y sigue siendo un maestro de la anatomía, pero el problema o el error de Galeno radica en que sus estudios fueron en animales. Nunca se atrevió a indagar en los seres humanos. Estaba prohibido en realidad, estaba prohibido. Y sus estudios que hacía eran comparando al mono, al cerdo u otros animales o aves con el ser humano. Bueno, el día de hoy sabemos muy bien que esas comparaciones pues son aberrantes y que no tiene pues asidero comparar pues un animal con un ser humano. Pero en ese tiempo lo hacía. Lo más cercano al ser humano en ese caso era el cerdo, con el cual tuvo bastantes descripciones anatómicas que podrían coincidir en algunas partes, pero no en todas, obviamente, ¿no? Eso está más que claro. Es ahí que viene el cuestionamiento pues de Andrea Vesalio, o Andrés Vesalio, ¿no? El cual cuestiona pues la forma como se estudiaba la anatomía en animales y que no tenía razón de ser. Respetaba mucho a Galeno, pero no tenía pues asidero las comparaciones anatómicas, ni mucho menos las descripciones que él hacía. Después vamos a ver en el transcurso, obviamente, quienes a partir de Vesalio empezaron a deslumbrar con diferentes descripciones de diferentes partes del cuerpo, y que obviamente entre ellos no hay que por qué dejarlo de un genio, y que hasta el día de hoy yo sigo deslumbrado por la maravilla que tiene en todas las ramas de la ciencia donde se desenvolvió Leonardo da Vinci. Aquel que me diga que Leonardo da Vinci solamente fue un pintor, un gran pintor de la cultura italiana o romana, no, pues, no, tiene muchas cosas más. Es un genio, es un genio. Es un genio porque estaba en todas las ramas, matemática, física. Es un genio. Pero vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Las primeras descripciones egipcias. A ver, un ratito, por favor. Muy bien, seguimos entonces. Una de las más antiguas de las descripciones pues son las egipcias, ¿no? Que floreció hace 3000 años antes de Cristo, ¿no? Y esto lo vemos representado en las diferentes papiros que se encuentran, pues, y se han encontrado en las diferentes tumbas, en los diferentes
vestigios de la cultura egipcia. Si bien es cierto, los logros que tiene la cultura egipcia se manejan más en la escritura, ¿no? Sus jeroglíficos son pues, una representación clara y un ejemplo del avance de la comunicación. Las pirámides también en la parte arquitectónica. No hay que olvidar, obviamente, la parte matemática, astronómica, pero las descripciones astronómicas escritas en los papiros, obviamente, y sus técnicas de momificación fueron, pues, obviamente, hasta el día de hoy deslumbran, ¿no? Tanto conocimiento y a pesar de los 3000 años antes de Cristo. La momificación tuvo origen gracias a su doctrina religiosa. Nosotros momificamos de una u otra forma al momento de tener los cadáveres, ¿no? Claro, tratamos no de darle tanta preservación como lo hacían pues, los egipcios, pero obviamente es que la connotación que daban los egipcios al cuerpo humano era pues más religioso, ¿no? El alma existía, dice, y podía regresar y tenía que encontrar su cuerpo tal como estaba, ¿no? Es una idea que ellos tenían, ¿no? La momificación estaba basada en la leyenda de Osiris, ¿no? Donde Set descuartiza su cuerpo para impedir su resurrección y es Isis quien reúne sus trozos y recompone el cuerpo, lo venda y lo devuelve con un soplo de vida, ¿no? Entonces, hay una connotación pues de Dios, de religiosa, ¿no? En cuanto a preservar el cuerpo humano. Entonces, la preservación pues del cuerpo humano está en función, obviamente, a una cuestión religiosa en la parte egipcia. La técnica de Heródoto para la momificación es interesante, ¿no? Y capaz hasta el día de hoy podría ser comparada con lo que nosotros hacemos. El cadáver se desnuda, se le extraen los órganos internos, el cerebro, menos el corazón. Interesante, porque tenía que ir con el corazón hacia el más allá, decían los antiguos. Y lavaban con vino de palma el interior. El vino, ¿qué tiene el vino en realidad? Ácido acético. El vino tiene ácido acético, está compuesto por ácido acético y el ácido acético mata bacterias, mata obviamente todo aquello y preserva con mayor tiempo obviamente el tejido, ¿no? Después lo sumergen en natrón, que es una especie de bicarbonato, el cuerpo y las vísceras y lo embadurnan con resinas, con aceite y se almacenan en ánforas, ¿no? Interesante, como el aceite también es un preservante, es un preservante. Y después vendaban el cuerpo con una técnica especial, ¿no? Entonces estamos viendo todo el proceso, cómo se preserva. En el día de hoy nosotros solamente utilizamos el formol para evitar que las bacterias y obviamente otros organismos descompongan rápidamente el proceso del órgano, ¿no? Pero en realidad solamente estamos, y quiero que lo tengan claro, uno en realidad lo que está haciendo es enlentecer el proceso de descomposición. Por ejemplo, ¿no? Si tú compras pollo o compras una carne y la metes al frigider, no quiere decir que en el frigider va a estar eternamente. Hay que tenerla bien, bien, bien clara. Y de todas maneras, es un ser muerto, ¿no? Es un cadáver lo que estamos colocando en la nevera. Y lo único que hace el frío es hacer lento el proceso de descomposición, pero que de todas maneras se te está descomponiendo, pero más lentamente. No vayan a pensar que no se descompone porque está en el frigider, no. Igual se está descomponiendo. Entonces, si tú vas a abrir eso en 2 meses, ese pollo ya está descompuesto. Lo que ha demorado nomás es el proceso. Lo que hubiese demorado 2 días, el intemperie con el calor, lo que estamos dando el tiempo son 2 meses. A baja temperatura. Cuanto más baja la temperatura, más lento será el proceso. Pero también vemos también que pierde ya las sustancias nutritivas, ¿no? Por ejemplo, en el pollo, pues, un pollo de 6 meses guardado en el interior, ya no hay proteínas, ya no hay nada. Solamente es la fibra sin ningún valor nutricional. Por eso cuando uno dice voy a comprar pollo en el Totus, son pollos congelados pues de 5 meses, a bajo cero. Y cuando tú vas a hacer una sopa, ni sabor tiene. ¿Por qué? Porque obviamente ya no hay proteína, ya no hay nada más. Ya todo el proceso, obviamente, proteico se descompuso por el frío. Entonces, es muy poco. Entonces, por eso siempre se habla, pues si vas a hacer un caldo, tienes que hacerlo pues con algo fresco, pues que haya muerto recién. No así. Es muy parecido a lo que nosotros, y valga la analogía que se hace con los animales, ¿no? Sigamos. Entonces todo eso es un rito funerario, ¿no? Generalmente es así, ¿no? La muerte de una persona se toma más por el ámbito religioso,
cultural, ¿no? Pero no hay que negar que a pesar, obviamente, se hicieron las descripciones anatómicas de la momificación. Nosotros también hemos tenido momias. Somos también partícipes de ese proceso y eso que hemos estado lejanos de un continente a otro, pero obviamente Perú no está al margen de ese avance, ¿no? Las momias en Paracas demuestran un conocimiento también de anatomía, ¿no? Cómo han sido preservados y hasta el día de hoy son una maravilla, una maravilla. Hay que ser orgulloso de lo que nosotros tenemos en nuestra tierra. No tenemos nada que envidiar a los egipcios. Las primeras descripciones anatómicas pues han sido egipcias, es cierto. Ahí lo vemos al gatito bien vendado. Doctor, disculpe, Sí. no se puede observar la diapositiva. A ver, si no, vuelvo a entrar y vuelvo a salir. Tienen que decirme porque la máquina, tú sabes que trae esos problemas. Me dice, Está así todo negro, profesor. está cargando. ¿Cargó? Aún no, profesor. Aún no, profesor. Ahí está. Ya cargó, profesor. ¿Sí? ¿Ya cargó? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, entonces ahora sí. Entonces lo que estábamos viendo obviamente es la importancia de las descripciones anatómicas a partir de los egipcios, ¿no? ¿Se logra ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces son las primeras descripciones anatómicas egipcias. Entonces para poder obviamente embalsamar, momificar, había que tener un conocimiento claro de la anatomía humana, ¿no? Ahí estamos viendo cómo le retiraban pues los intestinos, las vísceras, dejándole solamente el corazón, hasta el cerebro salía, ¿no? Interesante. Entonces esas fueron las primeras descripciones anatómicas egipcias. Hipócrates no queda de lado, ¿no? La cultura griega también es un asidero, es una cuna de conocimientos. Y en Atenas, obviamente, se da el modelo de desarrollo cultural durante el siglo V antes de Cristo. No es para nadie ajeno que Alejandro Magno llegó hasta la India y hizo, pues, obviamente, la unión de dos culturas, la occidental y la oriental. Y lo que vemos, obviamente, en lo que era Alejandría y hoy día es Estambul, ¿no? La capital de Turquía. Entonces, fue un punto, pues, de referencia de dos culturas muy grandes, ¿no? La famosa Constantinopla, ¿no? Además, es cuna de la medicina racional y base de la medicina moderna, ¿no? Entonces, eso también ayudó bastante al desarrollo, obviamente, del estudio anatómico. La medicina griega tenía una sólida base mágico-religiosa, es cierto, y Hipócrates es considerado el padre de la medicina. Profesor, También disculpe. Dime. No se ve la dispositiva, no se ve la diapositiva que está pasando. No sé si me confirman mi demás compañera. A ver, me Solo avisa. chequea una imagen, profesor. Sí, profesor, no se ve. En la diapositiva 13. Ahí se ha quedado. Sí, profesor, no se ve qué pasa. Va a estar complicado, sí, ¿eh? La cobertura, creo es, profesor. Va a estar muy complicado, sí. A ver, vamos a ver.
¿Qué soluciones le podemos dar? ¿Se logra visualizar? Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Me dicen si logra visualizar el cambio de imágenes. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, se nota. Ya, ahora sí, ok. Entonces, lo que hemos dicho de Hipócrates, la importancia, ¿sí? ¿Se logra visualizar cambio de imágenes? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. doctor. Ahora sí. Sí, profesor. Entonces, estamos en esto y hablábamos que la medicina griega tenía una sólida base mágico-religiosa, ¿no? Es por eso que Hipócrates es considerado el padre de la medicina y también fundador de la ciencia anatómica. ¿Ya? ¿Quién fue Hipócrates? Un médico griego que nació en el año 460 a.C. en la isla de Kos, en el mar Egeo. Fue iniciado por su padre en los secretos artes de curar, ¿no? En sus obras, Platón aludió a Hipócrates como un distinguido maestro de medicina y repitió sus palabras de que no puede uno entender la naturaleza de las partes del cuerpo sin entender la naturaleza del organismo entero. O sea, si no sé exactamente cómo es en su totalidad, ¿cómo pretendo aprender sus partes? Y viceversa, ¿no? Entonces, Hipócrates es el padre de la medicina y uno de los partícipes del conocimiento anatómico. Hipócrates insistía en que el médico debe estudiar al paciente, no solo a su enfermedad. Y es cierto, hasta el día de hoy hay que apuntar algo que siempre les digo a mis alumnos. No existen enfermedades. Lo que existen son enfermos. Y grábenselo bien. No existen enfermedades. Lo que existen son enfermos. Cada persona podrá tener los dos la misma enfermedad, pero cada uno es distinto, ¿no? Yo puedo tener tuberculosis, tú puedes tener tuberculosis, sí, es tuberculosis, pero es distinta la tuberculosis que yo tengo con la tuberculosis que tú tienes. ¿Por qué? Porque está sentada sobre organismos diferentes, ¿no? Por eso se habla bien claro. No hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Hipócrates adoptó la doctrina humoral, por eso ahí hablo de los humores, donde según ella la salud era el equilibrio de los 4 humores, la sangre, la flema, la bilis y la bilis amarilla y negra, ¿no? Entonces, en ese tiempo se pensaba que el cuerpo humano funcionaba en base a 4 humores, ¿no? La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Entonces, ese es el conocimiento griego, ¿no? La teoría humoral, como ustedes la están viendo, se convirtió en un dogma fundamental de las doctrinas médicas de Galeno. Galeno coge, obviamente, esas ideas en el siglo II y continúa siendo enseñada y aceptada durante muchos años. Estamos hablando, señores, de más de 500 años, ¿no? Más de 500 años o más, de un conocimiento que no salía de eso, ¿no? Solamente se basaba en lo que Galeno propuso y ahí se quedó estancado. El pensamiento de Hipócrates contenía pues una semilla de verdad que necesitó ser más de 2000 años para germinar. No solamente pues eran los humores, ¿no? La sangre, ¿no? Habían otros componentes. Los antiguos griegos prohibían estrictamente la disección del cuerpo después de la muerte, eso es cierto. Era muy primitivo el conocimiento de la anatomía, la fisiología y la patología humanas. Los griegos no aceptaban, obviamente, abrir un cuerpo humano, era un sacrilegio. Sin embargo, el tratado atribuido a Hipócrates sobre fracturas y dislocaciones revela un conocimiento adelantado de la estructura y la función de los huesos, ligamentos, músculos y tendones. Entonces, para nuestro primer capítulo de anatomía, que es huesos o osteoarticular, ya tenemos un precedente de qué año, imagínate, antes de Cristo. Hipócrates ya hacía curaciones sobre fracturas y dislocaciones, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En virtud de que los griegos insistían grandemente en la actitud física, es cierto, siempre mente sana en cuerpo sano, el tratamiento de las lesiones producidas por los vigorosos ejercicios que hacían se convirtió en una fase rutinaria de la práctica médica. Entonces, el desarrollo de la ciencia médica en el deporte está, pues, obviamente vista desde los tiempos de los griegos, ¿no?
Los tratados hipocráticos sobre la cirugía revelan a un autor que adquirió su conocimiento, su técnica y su habilidad mediante la experiencia real. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que los griegos tenían como base no cortar o no abrir ningún cadáver, la experiencia que tiene Hipócrates es experiencia sobre cirugía en personas. O sea que ocultamente se hacían estas operaciones sin que supieran obviamente los altos personajes de la historia se dieran cuenta, ¿no? Hipócrates avanzó. Hipócrates daba instrucciones para la preparación de la sala de operaciones y los instrumentos quirúrgicos. Hipócrates ya manejaba la idea de la contaminación. Por eso él limpiaba escrupulosamente las heridas antes de cerrar sus bordes con el vendaje. Qué interesante, o sea, él ya manejaba la idea, lo que ahora nosotros le llamamos asepsia y antisepsia, ¿no? Dos conocimientos o dos fundamentos básicos para el cierre de heridas. En ese caso, él aplicaban pues hierbas curativas y se cubrían con un paño limpio, lo que hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Claro que ya no ponemos las hierbas, ¿no? Un hito de la medicina fue la reunión de los escritos médicos de Hipócrates y sus discípulos para la gran biblioteca de Alejandría durante el siglo III a.C. Como le decía, Alejandría o Constantinopla es la biblioteca más grande que ha podido tener la humanidad. Y su obra, ¿cómo se llama? Hay que apuntar la obra, porque siempre le preguntan en examen y siempre se olvida. La gran obra llamada Corpus Hipocrático fue la Biblia del médico durante casi 500 años. Corpus Hipocráticos. Fue obviamente la Biblia de lo que ellos manejaban para lo que es la anatomía. ¿Me dicen si se puede ver el paso de las diapositivas, por favor? ¿Sí? Sí, profesor, está en orden. Sí se ve, profesor. Muy amables. Un aforismo muy importante de Hipócrates fue: lo que cura uno mata a otro. Es cierto. Por eso hablábamos de enfermos, no de enfermedades. Se han convertido en parte de nuestro lenguaje cotidiano. Así es. Un momentito, por favor, chicos. Entonces, es importante obviamente ver, y nuevamente vuelvo a la premisa, de que existen enfermos y no enfermedades. Hipócrates también escribió que la medicina es la más noble de todas las artes, pero debido a la ignorancia de quienes la practican, va muy a la saga de los demás. Es cierto, si no tienes conocimientos claros de lo que estás haciendo, mejor no lo hagas. Los discípulos de Hipócrates estaban obligados con su maestro mediante un contrato privado que más tarde se conoció con el nombre de juramento hipocrático. Primum nocere, primero no hacer daño, se dice, ¿no? Eso nos habla bastante de lo que es el primer juramento en cuanto a la medicina que tenemos los médicos, ¿no? Y eso no solamente aplica a los médicos, a todo el personal de salud, ¿ya? Ok, disculpando las interrupciones. Muy bien, entonces estamos viendo pues la época griega, ¿no? Donde empezamos a ver el famoso juramento hipocrático que ustedes ya lo habrán escuchado en algún momento, me imagino, ¿no? Es el juramento que hacemos todos los médicos al momento de graduarnos, donde tenemos pues obviamente bien claro los fundamentos básicos de la medicina: no hacer daño, tener como hermandad al colega, entre otros, ¿no? Ahí está el famoso juramento hipocrático, y es donde todos los médicos al momento de graduarnos tomamos
juramento. Hipócrates. Y posteriormente tenemos a Aristóteles, ¿no? Aristóteles vivió pues en los años 384-322 a.C., también filósofo, científico, y considerado junto a Platón y Sócrates los pilares de la ciencia de Grecia. Nació en Estágira, actual ciudad griega de Stavro, entonces pertenece a lo que es Macedonia. En el año 336 a.C., al acceder Alejandro al trono, regresó a Atenas y estableció su primera escuela, el Liceo. Es importante el Liceo, ¿por qué? Porque es a partir de ahí donde empiezan los grandes avances en los conocimientos. Y debido a que una gran parte de las discusiones y debates se desarrollaban mientras maestros y estudiantes caminaban por su paseo cubierto, sus alumnos recibieron el nombre de los peripatéticos, ¿no? Los peripatéticos, los que seguían, pues, obviamente, a Aristóteles. Una de las aportaciones a la medicina, y especialmente a la anatomía, fue precisamente que él definió quién colocó el nombre de la anatomía a la ciencia. Fue Aristóteles, donde Aristóteles definió por primera vez el término anatomy, y hay que apuntarlo para el examen. ¿Quién propuso el primer nombre para la ciencia, que es anatomía? Aristóteles. Aristóteles. Entonces Aristóteles le da el primer término anátome. ¿Qué significa anátome? Cortar o separar. Y su equivalente en latín es disecare. Ah, sí, he escuchado la palabra disecar. Disecar, pues, disecar que significa parecido o cortar, ¿no? Entonces, estamos estableciendo quién fue, obviamente, el que puso el nombre a esta ciencia. Es inaudito que yo te enseñe anatomía y no sepas tú la historia de la anatomía. ¿Por qué? Porque tienes que saber de dónde nace. Muy bien, llegamos al punto máximo, al cima de todo esto, ¿no? Galeno. Galeno. Claudio Galeno vivió en los años 130-200 después de Cristo. Nació en Pérgamo. A los 21 años de edad, Galeno viajó para seguir estudiando medicina, primero a Esmirna y después a Corinto, y finalmente termina en Alejandría, en donde permaneció más tiempo estudiando anatomía, en la que llegó a ser un experto. Si ustedes se dan cuenta y quieren ser cultos, los grandes sabios, los grandes genios, estudiaron en la gran biblioteca de la humanidad, Alejandría. Al cabo de casi 12 años de ausencia, Galeno regresó a Pérgamo y fue nombrado cirujano de los gladiadores. Lógico. La cirugía y la anatomía siempre han ido de la mano. Por eso, donde hay heridas, hay un cirujano. Y donde hay un cirujano, existe la anatomía. 3 años después, Galeno viajó a Roma, donde permaneció el resto de su vida y allí tuvo gran éxito como anatomista, experimentador médico y polemista. ¿Sí? ¿Se puede ver? Seguimos avanzando, no hay problema. Sí, profesor. Ah, Sí, ok. profesor, sí se Mira ve. que estoy pagando más megas de lo normal para que pueda pasar más rápido. Sí, profesor. Ok, su obra de Galeno ocupa 22 gruesos volúmenes en la única edición que existe. Una única edición de su obra con 2.5 millones de palabras, pero solo reúnen 2/3 partes de la obra. En realidad, cuando se quema, y ese es el gran daño que hizo el hombre, el aporte a la humanidad, es cuando se quema la biblioteca, pues, de Alejandría. En su obra existen, pues, 9 libros de anatomía, incluido su famoso libro Procedimientos Anatómicos, 17 de Fisiología, 6 de Patología, 14 de Terapéutica, 30 de Farmacia, considerado por ello el padre de la farmacia. Ojo, ya tenemos quién es el padre de la farmacia. Entonces, Galeno, ¿no? Galeno. Él agrega su propio concepto. Ahí llega un concepto nuevo. ¿Se acuerdan de los 4 humores? Ahora él agrega un nuevo concepto, ¿no? Neumo, que presente en todas partes. Dice, está presente en todas partes. Galeno procedió a explicar absolutamente todo. ¿Qué es neumo? Neumo es aire. Neumo es aire, ¿no? Entonces él daba la idea de que había cavidades dentro del cuerpo humano. Claro, hasta el día de hoy lo sabemos. La cavidad torácica, la cavidad pericárdica, la cavidad abdominal, la cavidad craneal. Entonces, pero él le llamaba neumo.
Cómo poco a poco, sin poder tener un tomógrafo, una ecografía como tenemos ahora, ellos solamente ya iban, sin poder abrir el cuerpo humano, y iban pensando qué es lo que podía haber dentro, ¿no? Interesante, qué bonita época para poder uno investigar. Sin embargo, en sus extensas descripciones anatómicas existía un gran número de errores lógicos, porque eran teorías, tales como considerar que la sangre era producida por el hígado de manera constante. Un error que se vino viendo hasta la Edad Media, ¿no? En su época, un gran anatomista, sus libros eran textos pues, en las escuelas de medicina del mundo durante 15 siglos. Imagínense, 15 siglos, solamente guiando de los libros de Galeno, que si bien es cierto, había hecho avances, pero no era pues obviamente una anatomía humana, sino era una anatomía comparada con diferentes tipos de disecciones en cadáveres a medio hacer, y más utilizó animales como monos y otros con la finalidad pues de que esta disciplina pudiera avanzar, ¿no? Pero no, era solamente comparativa. Pero ¿qué le podíamos pedir a Galeno si Galeno en realidad pues hizo una recopilación de todo? Y trató de dar una comparación con los animales y lo más que podía con algunas personas que hacían obviamente fracturas o heridas, ¿no? Avicena, eso fue obviamente en la Edad Media, ¿no? Cuando en Occidente estaba todo cerrado, cuando en Occidente no había pues obviamente más que seguir. La Edad Media fue terrible, la Inquisición, la religión no dejó avanzar. Por eso les digo que en el Oriente sí avanzaron. Avicena fue uno de los más prestigiosos médicos árabes. Los árabes sí avanzaron. Y aquí viene una de las famosas obras de anatomía que se hicieron en el Oriente. Y apuntamos, Avicena, médico árabe, escribió el canon de la medicina. El canon, tratado en 5 tomos en el que se trata pues desde la anatomía y la fisiología hasta las enfermedades. Ojo. El estudio de las enfermedades se llama patología, señores. Pato, enfermedad. Entonces, cuando ustedes escuchan patología, no es que están estudiando los patos. No, 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 no. Están estudiando enfermedades. Viene el patólogo. Ah, ha venido a ver mi pato. No, no, no. Él no estudia aves, estudia enfermedades. Se llama patólogo. No, ha venido a ver mi pata porque me duele. No, tampoco. Se llama patólogo. Se encarga, obviamente, del estudio de las enfermedades. Entonces, el canon es uno de los textos más importantes de la historia de la medicina, asimismo describe, ayudándose de ilustraciones, numerosos instrumentos quirúrgicos, ¿no? Entonces, esto estamos viendo cómo el Oriente fue avanzando también en el estudio anatómico. Llegamos al punto quiebre del conocimiento anatómico de la humanidad. Andrés Vesalio. Todo lo visto y detallado en esta exposición hasta el momento fue antes de Vesalio. Los humores, los neumas, ¿no? La comparación con animales, los egipcios, los griegos, la edad de piedra, la edad de bronce. Todo fueron obviamente teoría y algunas intervenciones quirúrgicas aisladas. Algunos más avanzados en los rituales. De 1514 a 1564. Y ahí empieza la revolución científica. Él se opone a la milenaria tradición galénica de solamente ver la anatomía del ser humano a partir de animales. Entonces empieza una nueva era para la anatomía. Si bien es cierto, Vesalio no criticaba toda la medicina galénica porque tenía algunos aciertos, sino solamente aquellos médicos que no querían avanzar más y solamente se dejaban llevar por lo que ya había hecho Galeno y seguían la doctrina de Galeno sin cuestionarla, cuando eso está mal. Nosotros debemos cuestionar todo lo que nos ponen en la mesa. ¿Por qué? Porque es nuestra vocación como científicos e investigadores cuestionar que algo se puede mejorar a partir de lo que ya se ha avanzado. Entonces Galeno, a partir de ello, Vesalio propone nuevas directrices y nuevas formas de ver la anatomía.
¿Qué propone él? Ver directamente la anatomía abriendo cadáveres, haciendo disecciones de cadáveres. Vesalio se refirió a Galeno como el príncipe de los médicos. Es cierto, siempre fue un respetuoso y específicamente señaló que no quería parecer desleal con el autor de todas las cosas buenas ni respetuoso con su autoridad. Donde se ubicó obviamente Vesalio. Vesalio estudió medicina en Padua y se graduó a los 23 años de edad, joven como ustedes. Al día siguiente fue nombrado explicador en cirugía y empezó a dar conferencias a los estudiantes sobre anatomía y cirugía. Bien joven. Para sus demostraciones prácticas de anatomía, Vesalio rompió con la tradición y él mismo hacía sus disecciones en lugar de confiárselas a un cirujano, con lo que progresó rápidamente en sus estudios anatómicos, dándose cuenta que la anatomía humana de Galeno estaba realmente basada en animales y además contenía cantidad de errores. Es hasta el año 1543 cuando Vesalio tenía recién 28 años de edad, donde aparece la obra monumental de la anatomía hasta el día de hoy. Netter, Macmillan y cualquier libro de atlas que existe en el mundo no se compara con el libro descrito por Vesalio hasta desde el año 1543. Ahí no había fotocopia, ahí no había foto, ahí no había nada de lo que tenemos actualmente. Solamente eran puros dibujos muy bien realizados que hasta el día de hoy son una maravilla, son un ejemplo. Y estamos hablando de su obra De Humani Corpore Fabrica. Ojo, por favor, apúntenla. De Humani Corpore Fabrica, que quiere decir sobre la estructura del cuerpo humano. Es la mejor obra anatómica escrita en toda la humanidad. Un volumen ilustrado con bellísimas imágenes que todavía hoy, a más de 4 siglos y medio de su aparición, sigue siendo pues una de las cumbres de la ilustración del conocimiento científico. Tienes que entregar tus documentos. Hasta el día de hoy sigue siendo... ¿Sí? Ok. Esta era la forma, si se logra ver, cómo hacía sus disecciones. Miren ustedes ahí, hasta los perros están ahí abajo. Entre las anécdotas de Vesalio estaba prohibido, es más, eran llevados a muerte, porque era la Edad Media, la Inquisición estaba ahí, abrir un cadáver. Esto era oculto, chicos. Abrir un cadáver era oculto, solamente así bien cerrado y bien hermético. Es más, existe la anécdota de que Vesalio sacaba los cadáveres del cementerio a medianoche. Lo más triste que siempre él llegaba, pero recontra mordido, no por el cadáver obviamente, sino por los perros, porque los perros lo destrozaban pues al momento de salir del cementerio, ¿no? Y cargando un cadáver pues obviamente pesa. Entonces esa era su anécdota, pues él venía, por eso que los perros lo seguían, ¿no? Pero hay que ser sinceros, hizo un gran avance y dibujaba todo, y te dibujaba todo. Entonces ahí estamos viendo, ahí se crea lo que ustedes ahora escuchan, el famoso anfiteatro. ¿Han escuchado ese nombre? El anfiteatro, ¿no? El anfiteatro, pues han visto ustedes cómo está en medicina, donde abajo se ve que hay una especie como de una mesa, ¿no? Y todos desde arriba vamos viendo todo lo que está pasando allá abajo, ¿no? Entonces es el famoso anfiteatro. El anfiteatro es el lugar, obviamente, donde se generan las disecciones. Ahora, que los anfiteatros han cambiado, claro, porque ahora han puesto más mesas, ¿no? El anfiteatro, por ejemplo, que tiene medicina, ¿no? Que algún día me gustaría que tuviéramos nosotros en Ciencias de la Salud, ¿no? Que nos dieran también nuestros cadáveres y poder hacer nuestras prácticas en vivo, ¿no? Ya no hay maquetas. Pero la ciencia avanza, ahora todo es digital y estamos en otra era, ¿no? A mí me tocó hacer todas las disecciones en cadáveres muy bonitas. Un respeto también a los cadáveres. Miren todos los dibujos, cómo los hacía, cómo le sacaba la piel, cada músculo disecado al centímetro, cada arteria, cada vena, cada nervio disecado al mínimo para poder apreciarlo en todo su esplendor. Eso es anatomía, chicos.
Eso es anatomía. Y eso es lo que se les pide a los médicos al momento de hacer el anfiteatro, ¿no? La disección. Entonces ya saben ya cuál es el nombre de la gran obra de Andrea Vesalio. Ahí está el corazón con todas sus ramas. Qué linda disección, ¿no? Que nos lleva a entender obviamente cómo a partir de los grandes vasos empiezan pues las grandes arterias y venas en su recorrido. El compartimento craneal, sus 3 compartimentos anterior, medio y posterior, muy lindo, ¿no? Con sus meninges que lo cubren, muy hermoso. Y el cerebro obviamente se asienta. Y en realidad el cerebro no se sienta en la cabeza, en el cráneo, flota, hay que tenerlo claro. El cerebro flota dentro de nuestra cabeza, nuestro cráneo, flota. Flota porque hay un líquido cefalorraquídeo que hace que flote. Es importante tener en cuenta eso porque nos ayuda obviamente a entender la ubicación y el movimiento al momento de girar o caer en nuestra cabeza, ¿no? Importante eso también saberlo. Profesor, disculpe, buenos días. Sí. Hola, Navarro. Sí. Eso, pero Andrés Versalio tenía un amigo que se llama Calcars, Ya. que le ayudaba a hacer los dibujos. Por eso es que viene el nombre de Calcara. Ese es mi aporte, profesor, gracias. Muy bien. Buen aporte. A ver, apuntamos, a ver, todo aporte es bueno, vamos. Dile a tu compañero para que apunten, para tomarles en el examen. Colaborador de Vesalio. Navarro. Sí, profesor. Ya, diles, ¿cuál es el colaborador de Vesalio? Calcars. Ya, Fue un amigo ponle, de Versalio. ¿Qué hacía él? Él dibujaba todos los cuerpos que quería mostrar a la humanidad Andrés Versalio. Lógico. Muy bien. Continuamos entonces. Muchas gracias por Navarro, ¿no? ¿Tu apellido? ¿Segundo apellido? Navarro Rodríguez, profesor Pablo César. Pablo César, ok. Muy bien, continuamos. En el prólogo de su libro, Vesalio describe pues la situación de la medicina en su tiempo y critica a los médicos que han descuidado el estudio, ¿no? Anatómico, a los profesores que no hacen disecciones personalmente y a los que se someten completo a las enseñanzas de Galeno. Se quedaron ahí. Por eso es importante, ¿no? Lees el libro, aprendes, pero tienes que superarlo. Esa es la idea. No somos repetidores del libro. Lo aprendemos, sí, pero lo superamos. ¿Qué aportamos nosotros? Tenemos que dejar un aporte. Por simple extrapolación, las obras de Galeno se habían erigido como obviamente el equivalente de las Sagradas Escrituras, es cierto, como la Biblia. De modo que lo que Vesalio se atrevió a hacer frente era pues llamado una herejía, pues, ¿no? Era una herejía, ¿no? Tal herejía era indispensable como parte de un nuevo método para el estudio de la anatomía, es cierto. De un nuevo método para explorar la naturaleza, de un nuevo método científico. Es como que te diga pues hoy día, ¿no? Existen los mundos paralelos, los universos paralelos. Y tú dices, ¿qué estás hablando? Es una locura los universos paralelos. Pero es una teoría. Pues. ¿Puede revolucionar? Claro que sí. Ambrosio Paré. Ambrosio Paré contribuye también a la anatomía. Fue un cirujano militar del ejército de Francisco I, donde también se aplicó el tratamiento suave de las heridas, ¿no? Empieza a ver heridas y se da cuenta obviamente de la composición de la masa esquelética, a partir de obviamente de la vascularización. Ahí está Ambrosio Paré, el cirujano obviamente de los soldados. Empieza a hacer obviamente descubrimientos anatómicos importantes como arterias y venas, que recorrían obviamente tanto los miembros superiores como inferiores. Es muy importante sus hallazgos desde el punto de vista de cirugía, ¿no? De guerra. Ajá. Particularmente, yo me quedo con él, con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, la aportación de Leonardo da Vinci es el conocimiento anatómico de los maxilares y los dientes. Los odontólogos le deben a Leonardo da Vinci conocer al centímetro cómo es la disposición de los dientes en la arcada superior e inferior de la boca. Importante.
Él no solamente pues fue anatomista, también pues tiene un montón de ciencia donde se desarrolló y logró contribuir, ¿no? Él siguió obviamente de las enseñanzas de Aristóteles, de Galeno, ¿no? Al comienzo. Y en 1489 hizo una serie de dibujos del cráneo muy estimables, ¿cierto? Todo lo que es el cráneo fue detallado al milímetro por Da Vinci, ¿no? También sobre el sistema cardiovascular, genitourinario femenino. Representó el corazón como músculo por primera vez, entendió que el corazón era un músculo y pudo darnos a cuenta que era la circulación menor, ¿no? Al menos al principio en la fisiología. De lo que no cabe duda es que Leonardo da Vinci fue el inventor de los cortes anatómicos y de la representación de la figura humana en diferentes planos. Eso es verdad. A la cabeza le dedicó varias láminas. En una de ellas podemos observar el nervio maxilar superior saliendo por el agujero mayor de la base del cráneo y emergiendo al exterior por el agujero suborbitario. Las descripciones anatómicas de la cabeza y los que nosotros aprendimos en ese tiempo le debemos a Leonardo da Vinci. También de lo que es los grandes vasos del cuello, como es la yugular y la carótida, y sus ramificaciones, ¿no? Entonces los cortes, tantos transversales que hoy día hemos cambiado, ¿no? Ya no le decimos cortes, sino le decimos, claro, son cortes, pero ya no decimos transversales ni sagitales, sino que hablamos Plano. obviamente a nivel de más que planos, estamos hablando de los cortes que se hacen a nivel cerebral, ¿no? De Charcot, por ejemplo, uno de ellos. Son cortes porque se realizan a nivel de cerebro, ¿no? Muy bien, entonces esos son los aportes. Y sin embargo, qué hermosos serían los dientes de la Gioconda, ¿no? Evidentemente, cuando tú ves la Gioconda, no ves los dientes. Claro, pero si te das cuenta, ¿cuál sería la diferencia en una sonrisa de uno que tiene dientes y otro que sí los tiene? Cuando uno no tiene dientes, ¿te has dado cuenta que los labios se hunden? Por eso se dice, qué lindos son los dientes de la Gioconda. ¿Por qué? Porque obviamente se notan, ¿no? Una cosa que sí me quedó claro en toda mi vida como profesor es que si uno ve más, es porque uno se tiene que parar en los hombres de gigantes. Y eso lo dijo muy bien Isaac Newton. Si tú quieres aprender, tienes que pararte en los hombres de los que ya han aprendido y han enseñado bastante. Y hay que ser humildes, ¿no? Uno no lo sabe todo. Todos los días uno aprende algo nuevo. Muy bien, señores, entonces eso es en cuanto a lo que es historia de la anatomía. Hemos tratado de hacer